Buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles, queridos hermanos. Buenas noches, pastor. Noches, mi Bienvenidos. hermano. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a tener la bendición de poder iniciar la clase que tenemos para hoy. Eh, Seguimos con el curso de homilética bíblica y la semana pasada estuvimos viendo un tema importante. Aprendimos sobre los rudimientos del sermón. Cuando hablamos de rudimientos, hablamos de esos principios básicos, específicamente del sermón. Y pues creo que fue una bonita clase en el cual pues nos dimos cuenta de ciertas cosas importantes que debieran de poder realizarse cuando hablamos del sermón bíblico, del título, del tema, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el título y el tema es totalmente diferente, la elección del texto, de la misma manera pues también el área en donde está el sermón. Y hoy vamos a poder ver eh, algo muy importante. Y vamos a meternos ya de lleno en la realización de los bosquejos. Hoy vamos a ver la realización del bosquejo del sermón tradicional. Es importante la clase de hoy porque este esquema, visto hoy, nos va a ayudar como base para los demás tipos de sermones que estaremos viendo en la siguiente semana. Para el bosquejo del sermón expositivo, el textual, el temático. Entonces, este bosquejo del sermón tradicional va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta porque este va a servir como base para los diferentes sermones bíblicos que estaremos aprendiendo las siguientes semanas. Entonces, hoy, el bosquejo del sermón tradicional. Esta es la clase que hoy tendremos. Comenzando de una vez, entonces, hay que recordar lo siguiente. De manera general, entendemos que el sermón tradicional tiene 5 secciones básicas. El sermón tradicional: una introducción, la presentación del tema, ¿verdad? Porque ya entendimos entonces que el título de la enseñanza es totalmente distinta al tema. Entonces, una introducción, la presentación del tema, la transición, el desarrollo y la conclusión, ¿verdad? Estos 5 elementos básicos los veremos a continuación, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que el sermón tradicional tiene estas 5 secciones básicas: la introducción, la presentación del tema, la transición, el desarrollo y la conclusión. Los veremos a continuación entonces. Comenzamos. Ya vimos en otra clase la importancia que tienen ciertos aspectos del sermón. Pero cuando hablamos de la realización de nuestro bosquejo para presentar un sermón, hay ciertas partes que deben de ser muy importantes. Y la introducción es uno de ellos. La introducción es la parte más importante del sermón. Vea cómo lo indica nuestro texto. Es la parte más importante del sermón. ¿Por qué nos dice eso? Es que aquí, en esta parte, es donde se capta, donde se pierde la atención de la audiencia. Pueden pasar muchas cosas. Puede ser que a usted le corresponda predicar muy seguido en la iglesia porque usted sea el pastora. Puede ser que usted sea predicador invitado en algún lugar, evangelista en algún lugar. Puede ser que usted sea de liderazgo y cada cierto tiempo le corresponda predicar. Sea cual sea la posición que le corresponda, es necesario hacer que la audiencia pueda captar la atención. Puede ser que si predicamos seguido, las personas ya nos conocen, ya conocen nuestra forma de transmitir el mensaje, ya conocen el modo que hacemos para poder hablar. Entonces, es necesario siempre estar llamando la atención de ellos para que puedan escuchar nuestro mensaje.
Si somos invitados en algún lugar, pues imagínense, ellos van a estar atentos a lo que nosotros vamos a poder llegar a compartir, a hablar. Entonces, qué importante es que podamos también nosotros captar la atención de las personas. La introducción tiene la función de presentar, de introducir el tema en forma llamativa. O sea, la introducción tiene el propósito de levantar expectativas en el oyente para motivarlo a escuchar el sermón con atención. La introducción debe desempeñar, además, ciertas funciones. Entre ellas, aquí están las siguientes. Debe despertar el interés de la audiencia. ¿Sí? Solamente con el hecho de que llegamos al púlpito a pararnos ante la congregación, ya el predicador o la predicadora capta la atención de la audiencia. Solamente con colocarnos detrás del púlpito, que tiene una gran importancia en la iglesia, todos los ojos están puestos en quien está ahí para poder predicar, ¿verdad? Entonces es necesario despertar el interés de la audiencia. Pero no solo despertarlo, no solo despertarlo, también es necesario mantener el interés. Es que los primeros minutos del sermón son cruciales. Ahí podemos mantener ese interés que ya ellos tienen por poder habernos visto ahí en el púlpito para predicar, o podemos hacer que la atención se pierda. Si se pierde la atención de la audiencia, va a ser muy difícil poder recuperar. Va a ser bastante complicado poder recuperar. Entonces, es necesario el poder mantener el interés. Y la introducción de nuestro sermón nos va a ayudar. También es necesario no solamente despertar el interés, mantener el interés, sino que también es necesario aumentar el interés. Aumentar. En este momento se debe crear en el oyente el deseo de saber más sobre el tema. La introducción debe crear el ambiente propicio para que el fenómeno de la comunicación del evangelio pueda ocurrir. En el momento en que se cumplan los propósitos de crear expectativas y de asegurar la atención de la audiencia, se debe terminar la introducción. Entonces, es importante el poder, como les decía, crear expectativas, asegurar la atención de la audiencia, pero también esto nos va a ayudar a aumentar el interés. Ellos tienen que tener el deseo de poder seguir escuchándolo. Entonces, la introducción es parte muy importante de nuestro sermón bíblico. Hay ciertas características para que la introducción sea buena. Una de ellas es que sea breve. Más o menos, la introducción debe ocupar el 15% del sermón aproximadamente. El 15%. Por ejemplo, pues, si alguien predica 45 minutos, 45 minutos, el 15% más o menos son entre 6 a 7 minutos. Entonces, más o menos es el 15%, ¿verdad? El 15%. Entonces, eso es. No podemos nosotros. Hay veces que de manera, no sé qué forma de decírselo, pero de cierta manera hay predicadores que llevan ya hablando más de 30 minutos y le dicen al pueblo, y es que todavía estoy en la introducción de la enseñanza. Entonces yo siento que algunos por puro respeto se ríen, ¿verdad? La situación es que, y si termina 10 minutos después, ¿eso qué quiso decir? Que la introducción ocupó más del 75% del sermón, entonces no es como que muy recomendable. Y ese tipo de comentarios puede ser que hagan que las personas puedan perder el interés del sermón, ¿verdad? Entonces, la introducción debe ocupar más del 15% del sermón, no más del 15% del sermón, más o menos eso es lo que debe ocupar. La introducción debe ser clara. Es necesario ocupar palabras sencillas, ilustraciones sencillas, imágenes sencillas, que puedan comprender con facilidad.
No frustre a la audiencia con palabras largas, con frases difíciles de poder comprender, ¿verdad? Debe de ser lo más claro posible. Unidad, eso es, la introducción debe tener una unidad, tanto en sí misma como en el material que le sigue. Debe de ser, eh, debe de tener mucho que ver. Si usted va a hablar de un tema sobre la fe, por ejemplo, pues que la introducción tenga que ver con algo que hable de la fe, obviamente, ¿verdad? Eso se relaciona. Y debe de ser bien elaborado. Es una parte muy importante, entonces debe ser bien preparado, cuidadosamente bien preparado, ¿sí? Bien preparado. Al preparar la introducción, debemos tratar de evitar algunos errores que pueden volverse trampas, caer en rutina. No debemos de comenzar siempre con la misma frase, con el mismo estilo. Tengo que tener cuidado con eso. Recuerdo hace algún tiempo poder conocer a un líder de una iglesia que eh, cuando le comenzaron a dar el privilegio de poder predicar, tenía tenía una muy buena oratoria, un buen manejo en el escenario, el hermano pues muy bien, pero cuando comenzó a dar el tiempo, él comenzó a utilizar como sus introducciones chistes. Y bueno, pues al principio sí tenían unidad. Contaba algo cómico como introducción para hablar del tema. Y al principio pues, los hermanos, cuando comenzaban, pues, les parecía gracioso y se reían y bueno, captaba la atención y fue bueno. No digo que las primeras veces no fuera bueno. La situación es que al hermano le siguieron dando el privilegio para poder seguir predicando. Y él cada vez que predicaba, ya era parte de él, ya era algo rutinario. Él siempre iba a contar un chiste. El problema es que había caído en rutina. Entonces comenzaron a pasar varios errores. Uno de ellos es que con tal de contar un chiste, ya no buscaba algo cómico que tuviera unidad con el tema. Ya solo buscaba un chiste cualquiera, aunque al final no tuviera nada que ver con el tema que fuera a predicar. Entonces, desde ahí ya estaba comenzando, ya estaba cayendo un error. Yo pienso que el error más garrafal era que desde que el hermano, desde que se sabía que él iba a pararse a predicar, la audiencia, el pueblo, después de que tocaba nuestro de alabanza y se presentaba el hermano que iba a predicar, pues ya la iglesia comenzaba, chistes, chistes, chistes. Entonces, yo sentía que se le estaba poniendo seriedad a lo que realmente era el sermón, ¿verdad? Estaba viendo mucha seriedad y yo ya no lo vi bueno. Yo siento que ya perdía espiritualidad. Entonces, es necesario tener cuidado con caer en la rutina. Tener cuidado de comenzar con mismas generalidades y mismas frases. Por ejemplo, es cierto que de acuerdo a cualquier sermón podemos a veces comenzar como nuestra sociedad está en crisis, ¿verdad? Pero ya usarla siempre ya no es muy recomendable, ¿verdad? Porque puede aburrir, ¿verdad? De alguna manera tenemos cuidado con la adulación, ¿sí? Esto se da mucho y hay que tener cuidado con aquellos que son invitados a las iglesias, predicadores, evangelistas. Y antes de comenzar a predicar, pues comienzan adulando al pastor de la iglesia porque lo invitó, o a la misma iglesia. Tengamos cuidado con caer en eso también porque se puede convertir en una trampa. De la misma manera, tengamos cuidado con las excusas, ¿sí? Por ejemplo, que al final de todo, lastimosamente, eh, el predicador no tuvo tiempo para poder prepararlo de mejor manera, no venga y diga, lo siento hermano, tuve una semana muy complicada, no pude preparar algo correctamente, pero vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. No haga eso, tenga cuidado. Desde ahí va a comenzar a perder la atención de los miembros. O por ejemplo, si usted es nuevo predicador, nueva predicadora y al pararse comienza, bueno hermanos, que Dios me use porque estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa. No, así de todo se van a dar cuenta, pero poco a poco tiene que ir ganando confianza, tiene que ir terminando en el transcurso del sermón. Pero no hay que decirlo, ¿verdad? Y también hay que tener cuidado con el lenguaje técnico. O sea,
hay algo muy importante aquí, hay algo muy importante. Por ejemplo, quien predica tiene que conocer al pueblo. Habla aquí de lenguaje técnico complejo, ¿va? Por ejemplo, que usted venga y utilice un lenguaje muy sofisticado, muy formal, ¿verdad? De repente, con ese tipo de lenguaje, tal vez la congregación nos va a entender. Sin embargo, tenemos que conocer a nuestra congregación, porque si nos invitan, por ejemplo, a un lugar donde la mayor parte son profesionales, licenciados, son abogados, hay médicos, hay profesionales, pues ahí sí tiene que utilizarse ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces, es necesario poder realizarlo. Entonces, debemos de evitar o debemos de tratar de manera de utilizar el mejor lenguaje correcto, ¿verdad? Debemos de evitar todo aquello que nos impida alcanzar el propósito de nuestro sermón, definitivamente, ¿verdad? La introducción puede ser de la siguiente manera. Puede ser una pregunta provocativa, puede ser una ilustración, puede ser un testimonio, una historia verídica, la narración de un suceso histórico relevante, un desafío a la audiencia, un dilema, una hipérbole, ¿verdad? Una referencia a un hecho actual, una noticia podría ser, ¿verdad? Una noticia que esté algo del tema, una escena literaria, una información importante, teológica, la explicación de un contexto histórico literario. Puede ser que usted va a utilizar cierto texto y puede ser que usted va a hablar del contexto de ese texto, que es cómo vivían las personas de ese entonces relacionados a ese texto. Puede ser también. Entonces, usted sabrá qué poder hacer. Les pongo un ejemplo. Imagínense que vamos a hablar de la fe. Imagínense que yo venga y digo, queridos hermanos, el título de nuestra predicación es La fe en acción. Quiero contarles la siguiente historia. Hace un tiempo, un grupo de personas estaban muy preocupadas porque no estaba lloviendo. La lluvia no caía. La mayor parte de ese pueblo se dedicaba a la agricultura. Ellos ya habían perdido mucho dinero y estaban preocupados porque lo iban a seguir haciendo si no llovía. Y entonces, en una reunión que tuvo el pueblo cerca de la plaza, alguien dijo lo siguiente: bueno, en la tarde, todos nos vamos a reunir allá, en aquella peña, en aquel bosquecito, y vamos a orar. Y vamos a ir a orar y vamos a pedir con fe al Señor que llueva. Así que, en la tardecita, cuando ya se haya puesto el sol, pues todos vamos y vamos a ir a orar a esa montaña. ¿De acuerdo? Dijeron todos. Y a la hora indicada, cuando ya se había puesto el sol, cuando ya no había calor, pues entonces ellos vinieron y todas las personas comenzaron a salir de sus casas y comenzaron a caminar, dirigiéndose específicamente a aquella montañita por dentro. Pero de pronto vieron algo que les llamó la atención. Había un niño que venía caminando. ¿Y sabe qué? Ese niño venía con una sombría. Y entonces a alguien se le ocurre y viene y le dice, ¿por qué traes una sombría? No hay calor, ¿sí? No ha llovido por mucho tiempo. Entonces, ¿para qué traes una sombría? El niño se le queda viendo y le dice, vamos a ir a orarle a Dios. Y yo creo y tengo fe que Dios nos va a contestar. Y yo me he preparado para regresar a casa, para poder protegerme de la sombra. ¿Se da cuenta? Muchas veces pareciera que los niños tienen más uso de la fe que nosotros los adultos. Pero ya no debiera ser así. Debiéramos nosotros de poner en práctica y de llevar a la acción nuestra fe en cualquier área de nuestra vida. Esa sería una ilustración que yo utilizaría. Y entonces comienzo a desarrollar el bosquejo, mi sermón con relación a la predicación bíblica, si fuera a hablar de la fe. Entonces, en mi bosquejo, yo pondría, ¿verdad? El título, La fe en acción. La fe en acción. Y entonces, resumo mi ilustración ahí, para que cuando ponga mi bosquejo en el púlpito o en el lugar donde voy a predicar, con una miradita, recuerde qué fue lo que yo había planeado poder dar como introducción. Es la introducción y cuento ahí algo rapidito, ¿verdad? Y comienzo a seguir. Eso es alza. Y así pueden ser más ejemplos que pudiéramos encontrar. La segunda es la presentación del tema. Esto debe ser muy corto, muy sencillo.
¿verdad? Si hemos formulado el tema, debemos de traducirlo al lenguaje claro y sencillo. Entonces, ya saben que el título es totalmente distinto, ¿verdad? Yo les decía, puede ser que digamos, el título es La fe llevada a la acción. Doy la introducción, mi primera introducción, presento el tema. El tema es algo mío, es algo que yo conozco, es algo que yo sé que es lo que quiero tratar la manera de poder ver. Por ejemplo, de repente, yo conozco que la audiencia tiene problemas con relación a la fe, son muy débiles. Rápidamente, pues, rápidamente se desaniman, se desmotivan. Entonces, yo quiero poder animarles a ellos a que lleven a poner en práctica la fe. Ese es el momento en donde yo les presento entonces el tema. Ese es el momento en donde yo se los hago ver. Y es solamente con una relación corta, directa y sencilla. Por ejemplo, yo pensaría de repente en que el tema que yo quiero trasladarles a ellos tiene que ver con, con poder ser hombres y mujeres que evidencien y que aumenten más su fe para no desmotivarse, para no desalentar con los problemas del día a día. Eso yo lo tengo ahí escrito y ahora yo se los presento a ellos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior, en el que yo estoy terminando de darles la introducción y ahora hago la presentación. Después de contar la historia del niño, voy a venir a decir, y entonces, queridos hermanos, debemos nosotros constantemente de poder evidenciar nuestra fe al Señor, aun cuando las cosas se pongan difíciles, aun cuando veamos que no hay solución, pero es necesario que nosotros podamos evidenciar nuestra fe. El niño lo que hizo fue ir con una sombrilla. Nosotros debemos de tomar acción y también evidenciarle al Señor que tenemos fe y que creemos que nos puede ayudar. Ahí no es que voy poniendo los títulos y ahora les digo yo a ellos, bueno hermanos, después de la introducción, ahora les presento el tema. No, ahí va el suceso, ¿verdad? Ya les di la introducción, ¿verdad? Yo no les dije, lo primero es la introducción. Sencillamente comencé y les cuento una historia, hermano. Fíjense que ta. Y después les presento el tema, ¿verdad? Y ahí se los traduzco a ellos. En mi bosquejo, pues ahí voy colocando para que yo vea el título, introducción, presentación del tema, una pequeña oración para que yo venga y la pueda decir. Obviamente eso es solamente para que yo voltee a ver el bosquejo, tenga una idea y se las diga, no específicamente para leerlas y leer mi bosquejo como tal, ¿verdad? Y así llego a la transición. La transición une o enlaza la introducción, la presentación del tema con lo que sigue, ¿verdad? La transición concluye lo anterior e introduce lo siguiente. La transición puede tomar diversas formas, ¿verdad? Después de darlo, es como que ahora viene y va a unir lo siguiente. Es algo así como que después yo voy a presentar el contenido. Y pongan un ejemplo. Lo de la fe es algo que me vino ahorita a la mente, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero ¿qué tal si me ocurre que después de eso, yo en mi bosquejo voy a darles a ellos tres maneras de aumentar la fe? Tres maneras de aumentar la fe. Se las voy a dar. Tres características de aumentar la fe. Entonces, les di la introducción, les presenté el tema y de repente voy a hacer la transición y les digo, pero ¿cómo hago para evidenciar mi fe en momentos tan difíciles? Hoy quiero presentarles a ustedes tres maneras de cómo lo podemos hacer. Entonces, ahí como que uní o hice la transición de el título, la introducción, el tema y lo que viene, ¿verdad? Entonces, ahí lo hice. La transición puede verse por medio de una pregunta, por medio de un resumen de lo que hemos dicho hasta el momento, o de un dilema. Debe ser corta, no debe ser más de un párrafo, más de un párrafo. Convertamos una pregunta. Puede ser que digamos, pero cuando estamos pasando momentos complicados, ¿cómo podemos transmitir o evidenciar nuestra fe cuando estamos pasando problemas de salud?
cuando estamos en una crisis económica? ¿Cómo lo hacemos? Hoy quiero darle 3 características. Hoy quiero comentarle 3 formas de cómo puede aumentar su fe y evidenciarla en este momento difícil. Entonces, ahí usted está dando ese tipo de transición. Por supuesto, usted lo escribe ahí para que usted conozca y lo recuerde en su momento, ¿verdad? Entonces, esto pues, es definitivamente muy, pero muy importante. Entonces, después de haber hecho la transición, ahora voy con el desarrollo. Ahora sí voy con el desarrollo. Aquí es donde yo presento los diversos aspectos del tema. Aquí yo presento la idea central del sermón y se divide en puntos. Por eso es que yo les dije con anterioridad, ¿verdad? Yo vengo y les digo, bueno, les voy a presentar 3 formas de aumentar nuestra fe en momentos difíciles, porque es en momentos de puntos. Yo les dije 3 formas. Puede ser que dependiendo del tipo de sermón, puede ser que yo venga y diga, ahora les presento 3 características de un cristiano que mantiene su fe. O puede ser que yo venga y diga, ¿verdad? 3 maneras, y así. La cosa es que son 3 puntos. Puedo ponerlos de la forma que sea, pero es en puntos. Esos puntos no son otra cosa que los títulos de las divisiones principales del desarrollo. El propósito de los puntos es ampliar y explotar el tema, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Cuando les haga preguntas, si voy bien, quiero que me digan sí o no, porque ya me cuenta si lo tengo entendido. Y en ese momento de desarrollo puede ser que vengan los puntos principales. Y por ejemplo, sigamos con la forma sencilla que les di de aumentar nuestra fe. Entonces vengo y digo, primer punto, en mi sermón, primer punto principal. Pongo el número 1 y pongo, el cristiano aumenta su fe cuando ora. Segundo punto, el cristiano aumenta su fe cuando lee la palabra de Dios. Tercer punto, el cristiano aumenta su fe cuando asiste a la iglesia a pesar de los momentos difíciles que está pasando. Y si es un sermón temático, en donde elegí el tema que fue la fe en acción, puede ser que a cada punto principal le ponga un versículo. El primer punto principal fue, el cristiano aumenta su fe cuando ora, puedo elegir un versículo. Lo pongo ahí en mi bosquejo para leérselo a él, ¿verdad? Un versículo que hable sobre la oración, ¿verdad? De repente elige un versículo de cuando Jesucristo pues estaba pasando momentos de cansancio, pero se alejaba del pueblo para ir a una montaña y ponerse a orar. Segundo, decimos que el cristiano aumenta su fe cuando lee la palabra de Dios. Podemos ahí utilizar versículos de donde nos damos cuenta que dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra el alma, y entonces se lo mencionamos a ellos para que puedan entender que la Biblia nos va a ayudar a meter nuestra fe. Y tercero, el cristiano aumenta su reconocimiento a la iglesia, como el versículo de Hebreos, en donde dice que no dejemos de asistir a iglesia como lo hacían por costumbre, Ahí lo tengo. Es parte del desarrollo. Ahora, cada punto principal, o cada división principal, tiene subdivisiones, ¿verdad? Y ya lo vamos a ir viendo mejor en los siguientes bosquejos, cuando miramos el expositivo, el temático, pero cada división principal tiene subdivisiones. ¿Por qué? La primera división principal decía, el cristiano aumenta su fe cuando ora. Entonces puedo tener unas 2 subdivisiones, por ejemplo. Pueden ser 3, pueden ser 4. Digamos que sean 2. Cuando ora, durante los servicios de la iglesia. Cuando ora, segunda subdivisión, en casa. Tercera subdivisión, cuando ora, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar. Puede ser que le ponga un versículo a cada uno de ellos, o solamente utilice un versículo para la división principal, y solamente las subdivisiones le van a ir ayudando para que usted va a tener una idea de lo que va haciendo. La segunda división principal, el cristiano aumenta su fe cuando lee la palabra de Dios. Unas 2 o 3 subdivisiones. Lee la palabra de Dios
cuando realiza su devocional. Segunda subdivisión. Lee la palabra de Dios para poder preparar tus sermones. O, pues, escucha la palabra de Dios dentro de la iglesia. Ahí van a subdivisiones. Entonces, ahí va el desarrollo. Los puntos no deben ser pequeños sermones, debe ser la exposición de los diversos aspectos. Dese cuenta que no me salió de la idea central. Desde un principio dije que lo que quiero es, hablando del tema, que aumenten su fe, y el título tiene que ver con eso, la introducción tiene que ver con eso, la presentación del tema tiene que ver con eso, la transición tuvo que ver con eso, y ahora las divisiones principales y las subdivisiones están también teniendo que ver con la fe. O sea, todo tiene que ver con la idea central. No estamos dando diferentes sermoncitos sacados totalmente. No, seguimos ahí. Los puntos deben mostrar la unidad del tema y deben desarrollar el argumento, que es muy importante. Los puntos deben tener, con las divisiones principales y subdivisiones, deben tener balance, armonía, simetría entre sí. El tema central del sermón no debe ser idéntico a uno de los puntos de desarrollo. Se recomienda que un sermón no tenga menos de 2 ni más de 5 puntos. Yo hice 3, por ejemplo. La comunicación es más eficaz cuando desarrollamos solo 2 o 3 puntos en particular. Los puntos deben expresarse oraciones gramaticales completas. ¿Sí? La composición de los puntos debe ser de acuerdo a ciertos criterios. De acuerdo al texto, de acuerdo a las divisiones de la historia, o de acuerdo al argumento temático que existe. Los puntos se dividen en incisos. Los incisos son unidades de pensamiento que elaboran el punto en cuestión. Por lo regular, en los incisos se usan una de las siguientes técnicas: narración, interpretación, ilustración, aplicación, argumentación, exhortación, definición, interrogación, descripción, comparación. Entonces, debe de ayudarnos a que sea de esa manera. No debe usarse menos de 2 ni más de 6 incisos, como dijimos. La regla es que a mayor número de puntos, menor debe ser el número de incisos. Por ejemplo, un sermón que tenga 5 puntos de 6 incisos, todo uno sería extremadamente largo. Cuando hablamos de incisos, estamos hablando de la subdivisión, de las subdivisiones. Si solamente tiene 3 puntos principales, 3 divisiones principales, puede ser que le pongamos poner 5 subdivisiones o 5 incisos de cada uno. Pero si ya tenemos 5 puntos principales, pongámosle solo 3 con subdivisiones o 3 incisos de cada uno. ¿Verdad? Sería, pues, no sería muy bueno que el primer punto de un sermón tuviera solo 2 incisos, el segundo tuviera 6. Debe ser breve, no debe tomar más de 1 o 2 párrafos. Debe ser bastante breve, ¿verdad? Y entonces llegamos a la conclusión. Repito, todo lo que vimos hoy, ustedes van a descargar diapositivas y van a recordar un poquito y van a agarrar una hoja y van a escribir un poco. Y en los siguientes sermones pues vamos a terminar de definirse lo que estamos viendo. Terminamos con la conclusión. ¿Sí? El objetivo de la conclusión es reiterar el tema, es enfatizar el propósito del sermón. La conclusión debe presentar reflexiones prácticas, concretas, debe tener un carácter positivo. Aquí reiteramos las buenas noticias del Evangelio para el pueblo de Dios. Debido a esto, es que el predicador no debe verse como una figura separada que da órdenes de la congregación. Debe ser un miembro más de la iglesia que reflexiona sobre el tema. Y aquí termina dando una conclusión importante con relación a esto. La conclusión debe ser preparada cuidadosamente. Es la parte donde el sermón debe alcanzar su propósito. Así que la conclusión debe contener por lo menos uno de los siguientes aspectos. Debe de cumplir en el aspecto de aplicación. O sea, aquí terminamos haciendo que lo que dimos sea aplicable y no solamente quede como teoría. Puede tener la forma de la exhortación, o sea, puede ser un llamado a la iglesia a cumplir con una tarea específica dentro de la misión de la iglesia, o puede ser una afirmación, o sea, puede asegurar la verdad, la importancia del tema para los oyentes. Para lograr estos tonos generales, podemos emplear ciertos elementos. Puede ser que la conclusión sea un resumen del tema. Yo vengo y termino diciendo, entonces, hermanos, lo que hemos visto hoy
cómo aumentar nuestra fe, ¿no? De la oración, de la lectura bíblica, de asistir a la iglesia, nos va a servir para estar preparados cuando tengamos momentos difíciles. Como la introducción que les di al principio, en donde aquel niño iba preparado con una sombría, porque entonces puede ser un resumen del tema, o puede ser una invitación a hacer algo, una decisión de fe. Puede ser donde ahí comencemos a poder hacer un llamado para orar por ellos, donde podamos hacer algo así como que, y entonces, hermano, ¿qué tanto ha evidenciado usted su fe en momentos difíciles? Pero no lo ha hecho. Hoy puede ser el momento que usted les diga, Señor, perdóname, pero quiero ser una persona como hace. Puede ser una invitación a hacer algo. Puede ser preguntas que ayuden a la audiencia a reflexionar sobre el tema. Puede terminar con una nueva ilustración que encarne la idea central. Puede ser una lección tomada de la historia, un escenario mental, un llamamiento al altar para recibir una oración pastoral. En la conclusión también se pueden usar técnicas para o usar algunas de las técnicas sugeridas para la introducción también. Esta parte es definitivamente muy, pero muy importante, ¿verdad? Último, quiero por favor que en casa lean esta última parte. Usos y diseño de ilustraciones. ¿Sí? Lean esta última parte. Ustedes van a descargar diapositivas, así que por favor, atención aquí. Uso y diseño de ilustración. Esa parte debe ser muy importante que ustedes la puedan leer. Para esta semana, la tarea es la siguiente. Va a hacer usted un bosquejo de un sermón siguiendo el método que hoy se presentó. Y va a subir la realización de ese ejercicio a Classroom en esa semana. O sea, que usted va a hacer un bosquejo poniendo el título, poniendo la introducción, poniendo la presentación del tema. Ya sabe que antes de eso ya tuvo que poner el texto, porque eso fue parte de los requisitos del sermón pasado, la presentación del tema, tiene que poner la transición, el desarrollo, o sea, las divisiones principales y las subdivisiones, y la conclusión. Y lo sube usted por ahí a el Classroom, por favor. Agradezco mucho entonces su estancia y ahí vamos terminando con la... Dios les Pastor, una bendiga. pregunta.